Se trata del mayor ataque aéreo por parte de Rusia desde que comenzó la guerra en Ucrania. Casi 300 drones y 69 misiles fueron lanzados durante la madrugada del domingo sobre todo el territorio ucraniano, con epicentro en Kiev, dejando al menos 12 muertos y 79 heridos. Con este y más titulares, arrancamos. Segunda noche consecutiva de ataques masivos por parte de Rusia contra Ucrania, con Kiev como objetivo principal y la mayor ofensiva aérea desde el inicio de la guerra hace ya más de 3 años. El presidente ucraniano pide a Estados Unidos y a otros países que actúen. En Gaza, un médico que perdió a 9 de sus 10 hijos en bombardeos israelíes lucha por su vida. Este domingo, además, nuevos ataques dejaron decenas de fallecidos, entre ellos varios niños y 2 trabajadores de la Cruz Roja, mientras España pide un embargo de armas a Israel en una cumbre en Madrid. Y Venezuela celebra este domingo unas elecciones parlamentarias y regionales dominadas por el chavismo. Oleada de detenciones, boicot mayoritario de la oposición y la elección de gobernador en el Esequibo son las claves que desarrollaremos en conexión con Caracas. Bienvenidos a DW Noticias. Soy Leandro Fest. Gracias por elegirnos. Al menos 12 personas han muerto en Ucrania después de que Rusia lanzara su mayor ataque aéreo contra el país en lo que va de guerra. Según las autoridades, más de 350 drones y misiles apuntaron a ciudades ucranianas en lo que los equipos de emergencia han calificado de noche de terror. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky exigió que se ejerza una fuerte presión sobre Rusia para que ponga fin a sus bombardeos diarios. El ministro alemán de Asuntos Exteriores declaró este domingo que se debería responder a los ataques con más sanciones occidentales. Por segunda noche consecutiva, el cielo de Kiev se ilumina con las explosiones de los misiles y drones rusos. Los reflectores rastrean el espacio aéreo en busca de proyectiles, mientras los estallidos de los ataques resuenan por toda la ciudad. Y con las luces del día se revela la magnitud de los daños. Al menos 12 personas murieron en toda Ucrania y vecindarios enteros quedaron completamente arrasados. Hasta la noche del sábado, este era el hogar de Tatiana. Ahora, todo lo que le queda son algunas bolsas con sus pertenencias. Nos despertó el sonido de una explosión. De inmediato cubrí a mi hijo de 20 meses con una sábana y lo protegí. Después hubo otra explosión y un gran destello. Con mi hijo en brazos bajé descalza la escalera llena de vidrios rotos y conseguimos salir por la puerta trasera. Son escenas que se repiten por todo el país, con los ataques golpeando a casi todas las regiones. Según la Fuerza Aérea Ucraniana, en el ataque se emplearon al menos 70 misiles y más de 300 drones, en lo que califica de mayor ataque aéreo de la guerra. Así despertaba la ciudad de Mykolaiv, a 500 kilómetros al sur de Kiev. Fue muy difícil el fuego, los misiles, las puertas se atascaron, todo ardía, también el apartamento de los vecinos. Intenté apagarlo hasta que me llevaron. El presidente Zelensky volvió a pedir que se ejerza más presión sobre los dirigentes rusos. Asegura que, sin ella, no se puede poner fin a la brutalidad. Al menos 38 personas han muerto en las últimas 24 horas por bombardeos israelíes en la Franja de Gaza, según informaron las autoridades de salud bajo control de Hamás, organización considerada terrorista por varios países. Los ataques golpearon zonas densamente pobladas. Entre los muertos se cuentan una mujer embarazada, varios niños y 2 trabajadores de la Cruz Roja en Gaza. Un médico palestino que perdió a 9 de sus 10 hijos en un ataque israelí el viernes permanece en cuidados intensivos luchando por su vida. Israel sostiene que atacaba a sospechosos de ser integrantes de Hamás en la zona y dice estar estudiando si algún civil no implicado resultó herido. El doctor Hamdi An-Najjar lucha por su vida. Lo han operado 2 veces y ahora está en cuidados intensivos.
Un bombardeo israelí destruyó su casa y mató a 9 de sus hijos. Solo uno de ellos, de 11 años, sobrevivió. Su mujer, Ala An-Najjar, pediatra, estaba en el hospital en el momento del ataque. El área se llenó de humo. El bombardeo fue muy intenso. Encontré la casa de mi familia destruida. Mi casa está en la calle detrás de la de ellos, en la calle principal. Empecé a gritar, ¿dónde está Hamdi? ¿Dónde están los niños? Mi otro hermano vino a buscarme y luego la mujer de Hamdi me dijo que sus hijos estaban muertos. El ejército israelí dice que designó Han Yunes como zona de guerra y que dio órdenes de evacuación a principios de la semana. Asegura además que investiga los reportes de civiles muertos. Las consecuencias de esta nueva ofensiva de Israel están siendo devastadoras. El domingo otro ataque aéreo mató a varios miembros de esta familia en Ciudad de Gaza. Una vez más, hay niños entre los muertos. Lo que sucede aquí está teniendo repercusión en algunos sectores de la sociedad israelí. Estos manifestantes en Tel Aviv muestran fotografías de niños palestinos muertos en el conflicto. Quieren homenajear a las muchas víctimas inocentes de esta guerra. Sé que en 40 o 50 años se va a hablar de esto y quiero estar seguro de haber estado del lado correcto de la historia. Otro manifestante hace un llamado a Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. Netanyahu nos está hundiendo más y más en el desastre. Por favor, señor presidente, ponga sobre la mesa su propuesta para el final de la guerra y el regreso de los rehenes. Solo usted puede forzar a Netanyahu a firmar el acuerdo para que termine la guerra y nuestros chicos vuelvan a casa. La guerra en Gaza tiene que terminar ya. Un llamado que cada día tiene más partidarios. Y un llamado que se ha respaldado, de hecho, este domingo desde España. En la capital se ha celebrado la cumbre del Grupo de Madrid, compuesto por representantes de una veintena de países europeos y árabes que promueven la solución de los dos estados para superar el conflicto palestino-israelí. El ministro de Exteriores de España, país que reconoce el Estado palestino, ha defendido un embargo a la venta de armas a Israel para detener la guerra en Gaza y también la suspensión inmediata del acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel. En la reunión de Madrid han participado países que no habían acudido hasta ahora a las reuniones anteriores, como Alemania, Francia e Italia. Y este domingo Venezuela celebra nuevos comicios parlamentarios y regionales. Más de 21 millones de electores están llamados a las urnas para elegir a 285 diputados a la Asamblea Nacional y 24 gobernaciones. Las urnas abrieron a las 6 de la mañana hora local. La encuestadora Delfos proyectaba una participación del 16%, la mayoría de militantes del chavismo, con lo que se vislumbra un triunfo del oficialismo pese a la aún cuestionada reelección de Nicolás Maduro. Una parte de la oposición ha llamado a la abstención tras una ola de más de 70 arrestos, incluido el del reconocido dirigente Juan Pablo Guanipa, aliado de María Corina Machado, quien permanece en la clandestinidad. En estas elecciones por primera vez se elegirá la representación de Guayana Esequiba, un estado recién creado para el territorio esequibo en disputa con Guyana. Y conectamos ahora directamente con Caracas. Allí está la periodista Elizabeth Hostos, a quien vemos ahora sí en pantalla. Elizabeth, gracias por atendernos. Lo decíamos, se esperaba una muy baja participación en unas elecciones boicoteadas por la oposición mayoritaria en respuesta a lo que consideran una reelección de Maduro fraudulenta hace 10 meses. ¿Qué nos puedes contar de la jornada electoral? Gracias, Leandro. Un saludo a ti y a tu audiencia. En efecto, organismos de veeduría electoral, así como partidos políticos de oposición, han señalado que encuestas de boca de urnas aseguran que la participación fue apenas de 6%, otros señalan que fue el 12%, pero en todo caso no supera el 15% de participación electoral. Por otro lado, el presidente Maduro señalaba que el proceso electoral había sido un éxito y que la Asamblea Nacional que hoy se elija será la receptora de la propuesta de reforma constitucional en donde se va a reformar también el sistema electoral
para adecuarlo a la nueva realidad del país y hacerlo un sistema comunal. Es lo único que ha dicho el oficialismo hasta el presente. El proceso aún está en curso, por cuanto no se han cerrado algunas mesas en varios estados del país. Leandro. Ahora, Elizabeth, hablamos del oficialismo, pero también nos interesa saber sobre la oposición. Solo una fracción opositora con figuras como Enrique Capriles se presentó argumentando que el voto es una herramienta de resistencia. ¿Cómo queda parada la oposición tras esta participación minoritaria? Sí. Enrique Capriles y el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, fueron los impulsores de la participación en este proceso que está bajo la sombra de la duda por cuanto no hay transparencia en cuanto a los resultados y el suministro de información de las elecciones del año pasado, el 28 de julio de 2024. También María Corina Machado ha hablado en su cuenta de X y señaló que el pueblo venezolano había sido valiente y había hablado en silencio por cuanto no participó en lo que ella considera una farsa electoral. También Edmundo González Urrutia señalaba que la mayoría del pueblo venezolano se había expresado desde el silencio y hacía un llamado a todos los factores políticos para revisar qué fue lo que pasó en estas elecciones en donde no hubo una robusta participación como esperaba Enrique Capriles, según lo había anunciado también el gobernador del Zulia, Manuel Rosales. Leandro. Elizabeth, muy brevemente, unos 21.000 electores fueron reubicados para votar en la circunscripción del Esequibo. ¿Qué tan en serio se toma esta votación, considerando que un candidato incluso se retiró alegando que el Esequibo no tendrá ni gobernador ni sede y que todo es una manifestación simbólica de nacionalidad? Sí, en efecto es una manifestación simbólica porque las mesas de votación están ubicadas a 300 kilómetros de la frontera con el Esequibo, en el sureño estado de Bolívar, en las poblaciones de Tumeremo y El Dorado. El candidato favorito, el oficialista Neil Villalobos, señalaba que se había ganado con toda honestidad y que prometía restitución de la soberanía en el Esequibo, así como incursión para colocar servicios públicos al servicio de los esequibanos. Es un tema realmente que no está definido por cuanto Venezuela no tiene control territorial del Esequibo. Es una noticia en desarrollo, definitivamente, Leandro. Elizabeth Hostos, desde Caracas, muchas gracias por tu reporte. Gracias a ustedes. Hoy se cumplen 5 años del asesinato de George Floyd a manos de agentes de policía en Minneapolis, unas imágenes que dieron la vuelta al mundo y desencadenaron una ola de manifestaciones. 5 años después, el movimiento por la justicia racial se encuentra en una encrucijada. Advertimos a nuestros espectadores que el siguiente reportaje contiene imágenes sensibles. Este es el momento en que una detención acabó en asesinato. Los transeúntes suplicaban a la policía mientras el agente Derek Chauvin se arrodillaba sobre el cuello de George Floyd durante más de 9 minutos. Floyd murió esposado con el rostro contra el suelo. La grabación de un testigo se hizo viral y desencadenó protestas en Minneapolis. Fue un nivel de rabia que nunca había experimentado. Pasamos de 200 a 500 personas y cuando llegamos a la tercera comisaría ya éramos más de 1,000. Al acabar la noche eran más de 5,000 o 10,000 personas. La indignación estalló en un país confinado por la pandemia del COVID-19. George Floyd no era la primera persona negra asesinada a manos de agentes de policía, pero sí atrajo la atención de todo el mundo. Y eso fue debido al momento que estábamos viviendo. La gente no tuvo más remedio que prestar atención. Las protestas se extendieron por todo el mundo. En 2021, el agente de policía Derek Chauvin fue condenado a más de 22 años de prisión por el asesinato de George Floyd. Otros 2 agentes fueron sentenciados con penas de cárcel por privar a Floyd de sus derechos constitucionales. 5 años después, algunos de los legados del movimiento, como la plaza Black Lives Matter, cerca de la Casa Blanca en Washington, están siendo demolidos. Pero en el lugar del asesinato de George Floyd, su memoria sigue muy viva.
Vamos a continuar en nuestras agrupaciones y acciones. No nos detendremos, no tendremos miedo. Vamos a continuar con lo que hemos sido llamados a hacer. Y hasta aquí llegamos, pero hay más en nuestras redes sociales. Los invito a seguir conectados.